Buen día, nosotros somos un grupo de pensamiento sistémico. El día de hoy les vamos a presentar las principales características de nuestro mapa mental sobre nuestros abuelos. Mi nombre es Felipe Guzmán. Mi nombre es Pablo Estaiza. Brian Andrés Biafara. Álvaro Sarmate. Bueno, una de las principales características que encontramos en la entrevista hacia los abuelos fue que en esa época se tenían muchos hijos, alrededor de un promedio entre 8 y 9 hijos tenían en esa época. Al tener tantos hijos, la crianza de ellos era muy difícil. ¿Difícil en qué sentido? En que tenían muy pocas comodidades a comparación de las comodidades que tenemos hoy en día. Comodidades como los pañales de tela. No son como los pañales de hoy en día que son desechables o... Esto es algo mínimo de una comodidad. Igualmente, otra comodidad es el poco transporte que usaban antes. Siempre eran en busca de ahorrar dinero. Cuando vivían en el pueblo, trataban de caminar o coger tren, bus, pero en ese tiempo el carro era algo muy costoso y no tenía en mente en los planes de ellos. Otra característica que se encontró por esta parte fue que cambiaban mucho de ciudades, de pueblo, y esto era debido a ¿qué? Debido al trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, algunos trabajos que obligaban a esta transición de ciudades a las familias. Trabajos como que encontramos en uno de los abuelos fue un trabajo en el sector bancario. Él nos dice que el sector bancario en esa época era un servicio muy personal, un servicio muy enfocado al cliente, siempre tratando de entablar una buena relación directa y personal con el cliente. Otro aspecto para mencionar era la comida de antes. La comida de antes no es como hoy en día que podemos escoger a la carta lo que queramos. La comida de antes era una comida muy tradicional. Nos contaba ella que pues algo como el frijoles, agua panela casi todos los días. Y pues según ellos con esto fue que los criaron bien y pudieron mantenerlos y criarlos saludablemente. Otro aspecto importante que podemos destacar son los primeros empleos que ellos tenían en la época. Nos cuentan que casi siempre los primeros trabajos era alrededor de los 23, 24 años, si es que terminaban las carreras universitarias, si no, arrancaban mucho antes. Más que todo se veían compañías muy pequeñas en el país que, como se puede observar, no tenían beneficios, en tanto que pagaban muy poco y no apoyaban la salud, no habían beneficios para la educación de los hijos de los empleados, ni nada de eso. Eran solo muy pocas las empresas grandes que tenían altas remuneraciones y estos eran los trabajos más deseados, pero eran muy difíciles de conseguir. Un ejemplo que podemos destacar es el sector papelero. Originalmente el sector papelero era muy primitivo, era muy manual, donde habían unos motores que utilizaban pues, para producir el papel que eran como de 2 metros cuadrados. Hoy en día un motor mucho más pequeño tiene una capacidad mucho mayor. Las principales compañías eran Propal y Cartón de Colombia. Estas lograron crecer tanto porque eran de dueños americanos. Estos dueños trajeron mucho capital extranjero que permitieron la industrialización de las diferentes plantas que ellos tenían y así aumentaron su productividad. Y a la vez ayudó el capital humano. Mejoró esto porque debido a las diferentes capacitaciones que se realizaban con los técnicos americanos que venían a ayudar a manejar mejor las plantas. Por otro lado, nos encontramos con la tecnología, una tecnología relacionada con el sector papelero, también viene acá, se relaciona con el sector del transporte y al mismo tiempo con el sector bancario. No son los únicos sectores a los cuales vamos a hacer referencia, sino que es en este mapa mental que representa las principales características que podemos sacar adelante de esto. Así pues, vemos cómo las diferentes empresas buscaban obtener la mayor eficiencia, pero pues claro está que no tenían la mejor maquinaria para poder hacerlo. Entonces solamente eran aquellas que podían obtener la tecnología de punta quienes se destacaban realmente y podían sacar sus procedimientos adelante. Posteriormente a esto, la idea más grande de las empresas era el potencializar beneficios, tal cual como lo es ahora. Entonces era tener como ese balance entre costos y beneficios, a su vez que con gastos. Entonces viene y juega un papel muy importante la mano de obra barata. ¿Por qué? Porque esas empresas buscaban obtener el mayor provecho de contratar los diferentes funcionarios para que aportaran a la empresa, pero no se les pagaba
lo suficientemente bien para que ellos supliesen sus necesidades. Así pues, el pueblo se encontraba en constante búsqueda de empleo, ya que no contaban con la suficiente educación para garantizar un empleo muy bueno y asimismo poder dar una calidad de vida con un buen estado a su familia. Entonces, la idea clara es darle la subsistencia no solamente para él, sino también para su familia. Pues veíamos acá arriba cómo las familias eran muy numerosas. Entonces, basados en la experiencia, trataban de obtener los mejores resultados posibles, ya que especializaban sus funciones, es decir, se volvían los mejores en las diferentes labores que desempeñaban. Entonces, había cierta consolidación de cargos, pues ellos se desempeñaban en una misma función siempre y la mejoraban día tras día, pues sus jornadas eran lo suficientemente largas como para aprender lo más importante de sus cosas. Entonces, no solamente se fijaban en lo global, sino también en cada uno de los detalles que hacían grandes los diferentes procedimientos. Entonces se presentaba una situación jefe versus empleado, donde era notorio cómo era este jefe que no tenía tanta característica de líder, sino que solamente era un mandatario. ¿Qué es lo que debido a esto? Porque habían tantos inconvenientes? Porque el empleado no era considerado como lo es actualmente. Claro está que hoy en día no todas las empresas, todas las compañías hacen que el recurso humano sea muy importante, pero a comparación con antes, entonces sí es muy notorio esa diferencia que se ha ido marcado con el tiempo y que hoy en día representa mejoras para la empresa. Entonces, ¿cuál era la causa de esto? La educación. ¿Por qué? Porque los abuelos no contaban con suficientes recursos para poder acceder a una educación y asimismo obtener unos mejores cargos. Bueno, como ya es sabido, para este tiempo en Colombia, un sector muy representativo especialmente del aspecto económico, político y social, era el eje cafetero, debido a que en él se concentraba gran parte de la economía del país. En ese tiempo el eje cafetero, la mayoría de la población estaba ubicada en el sector rural. Todas las actividades diarias, las actividades económicas y sociales giraban en torno al campo. El comercio que había en ese tiempo, en estos lugares, digamos que era muy diferente a como lo conocemos hoy en día. Según lo que nos contaban, en cada finca vivían aproximadamente de 10 a 15 personas, que era más o menos la cantidad de gente por la que estaba compuesta una familia, es decir, el papá, la mamá y el resto eran hijos. Absolutamente todos tenían que ejercer labores del campo, muy pocos eran los que estudiaban. No importaba si era hombre o mujer, pues las actividades eran bastante difíciles, los horarios eran prácticamente de todo el día, debido a que estas actividades no eran únicamente como el sustento económico, sino que además era de lo que vivían, de lo que se alimentaban y lo que le daba los recursos suficientes a cada una de las familias para intercambiar productos con nosotros. Debido a que en ese tiempo, pues la vida que estaba encerrada en el campo, el dinero no era, digamos, como lo conocemos hoy en día, no era como la divisa de intercambio que conocemos hoy en día, sino que ellos lo que hacían era que hacían trueques dependiendo de lo que se cultivaba en cada una de las fincas, que pues en este tiempo era especialmente el café. El contacto con la parte urbana, con las ciudades como tal, era muy poco, era de hecho mínimo, debido a que, digamos, ellos encontraban todo lo que tenían, era como se autoabastecían con lo que tenían en el campo y con lo que cultivaban. Pero digamos hacia los años 50 hay un caso que digamos es representativo, pero igual sucedió en muchos de los sectores del resto del país. Y es el caso de Selema, que fue digamos la primera industria, la primera fábrica de leche que hubo. Inicialmente no es que no se conociera la leche como un alimento, cada una de las fincas tenía su propio ganado, sus propios cultivos y de allí sacaban la leche. Lo que hizo Selema fue, digamos, formalizar el mercado de la leche, creando una fábrica con su propia marca y todo. Y esto lo que hizo fue revolucionar un poco esta y muchas fábricas más que fueron surgiendo en estos años. Lo que hicieron fue revolucionar toda la vida que se tenía en el campo, donde la tecnología hasta ese momento no era, digamos, representativa. ¿Por qué? Porque muchas de los miembros de las familias que vivían en el campo vieron en las fábricas, digamos, una opción para salir adelante, una opción para tener más contacto con lo urbano, para mejorar sus contactos sociales y además de eso ser como un motor de la economía del resto de las familias. Casos como este fueron también el de Café Buen Día, por ejemplo, de diferentes fábricas que hoy en día pertenecen pues a la Asociación Nacional de Cafeteros y que sirvieron para que toda esta vida rural se trasladara un poco a las ciudades y se fuera convirtiendo poco a poco en lo que la conocemos hoy en día.